Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien allá, recibiéndonos en casita, en su transporte, en el lugar donde ustedes estén. Les habla su amigo el licenciado Juan Parodi Nativitas, transmitiendo completamente en vivo en el 95.1 en su Qué Buena, aquí en Teciutlán, Puebla. Y pues ya saben, queridos amigos, esto es una emisión más de su programa Caso Abierto. Y bueno, pues el día de hoy estamos muy contentos porque aparte salió el solecito, no hace tanto frío, así que bueno, no hay ningún pretexto para estar con el 100% a todas las actividades que tenemos encomendadas para el día de hoy. Pues queridos amigos, hoy les quiero platicar un poquito en relación a los agravios inoperantes y los agravios infundados en esto del derecho. ¿Qué es eso, queridos amigos? Bueno, pues primero comentarles que los que imparten justicia, que pueden ser jueces, pueden ser magistrados, incluso los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues son seres humanos. Y al final, pues todo es cuestión de pensar y de argumentos. La justicia, queridos amigos, no es una fórmula matemática que sea exacta, ¿no? Por eso le llamamos cuando estudiamos matemáticas, ingenierías, decimos, es que son las materias de ciencias exactas, porque decimos 2 más 2 es igual a 4 y pues ahí no hay ningún cambio. En la cuestión de justicia, queridos amigos, tiene que ver mucho que lo que ya está escrito muchas veces se va cambiando, muchas veces se va modificando. Por eso la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde y bueno, obviamente eso va a depender de la generación, de las épocas y de las normas que en ese momento están imperando. Entonces, los jueces no solamente tenemos que estarnos actualizando en cuanto a esos criterios, en cuanto a las leyes, en cuanto a las formas de pensar, sino además se tiene que ir evolucionando en ese sentido. Y obviamente, precisamente por eso, en esa evolución, en ese cambio que existe en las leyes, no tenemos la palabra exacta. Y más como seres humanos, nos podemos equivocar, nos podemos errar. Y por ese motivo, queridos amigos, existen los recursos, que significa que si un juez de tu municipio o de tu región conoció de tu asunto y valoró las pruebas que le llevaron, él puede tener un criterio, puede conocer gran parte de esa ley y establecer la justicia. Y decir, bueno, pues en mi opinión, porque no es otra cosa, queridos amigos, no es otra cosa más que él hace un análisis de la demanda, de la contestación o de la acusación y de los argumentos de la defensa y finalmente resuelve. Pero, insisto, no es un Dios que lo sepa todo y que tenga la verdad absoluta. No, claro que no. Hay que comprender que son seres humanos, con emociones también, con privaciones. No lo pueden saber todo. Y entonces, dentro de su conocimiento, resuelve tu asunto. Y te dice, mira, en mi opinión, gana fulano o gana perengano porque yo creo que el artículo trata y te hace un análisis minucioso, exhaustivo y te resuelve el asunto. Punto. Bueno, ¿qué pasa si tú no fuiste la persona favorecida con ese asunto? Esa resolución no fue favorable a ti. Y dices, ay, Dios mío, yo tenía toda la razón, yo sé que la tengo. Y que obviamente el juez se equivocó en sus argumentos por esto y por esto. Hay muchas formas. Bueno, para eso están los recursos. Y en ese sentido, la mayoría de los estados de la República Mexicana tiene el recurso de apelación. ¿Qué significa? Que ahora yo, como la persona a la cual no le fue favorable esa resolución,
necesito impugnarla. Necesito decirle al juez, sabes que no estoy de acuerdo con esta resolución que acabas de emitir y entonces quiero que esta sea revisada por tus superiores jerárquicos. Y entonces, generalmente la ley contempla que pueda yo presentar por escrito el recurso de apelación, pero además, yo recurrente, tengo que hacer un análisis del análisis que hizo el juez en la sentencia y decir por qué motivo no estoy de acuerdo con lo que el juez resolvió. Y entonces tengo que... es difícil, ¿eh? Créanme que de lo más complicado que existe en la ciencia del derecho es saber tomar esa parte del juez en la que yo creo que se equivoca, compaginarlo con la ley que no está de acuerdo con ese criterio y expresarlo de tal manera que trate yo de convencer a sus superiores jerárquicos en el recurso de apelación que quien tiene la razón soy yo y quien se equivocó es él. No cualquiera, queridos amigos, hace expresión de agravios que nosotros lo conocemos. Pero y consiste en hacer un análisis del análisis que hizo el juez en su sentencia y hacerle ver al tribunal de apelación, a los magistrados que van a conocer nuevamente de ese asunto, que el juez se equivocó y por qué se equivocó. Y entonces, esa apelación se va finalmente al tribunal que nosotros llamamos de alzada, que no es otra cosa más que el tribunal que va a revisar ese asunto. Allá no se van a admitir generalmente nuevas pruebas. Excepcionalmente, es rarísimo, ¿no? Pero casi siempre el caso se va exactamente como está. Ya nada más que su trabajo de los tribunales en apelación, en la revisión, digámoslo así, va a ser hacer un nuevo análisis del caso, pero en términos de lo que tú le estás poniendo sobre el escritorio. Es decir, tú les vas a decir, mira, el juez se equivocó por esto y por esto y por esto y por otro. Y en base solo a esos argumentos, es como el tribunal de apelación va a volver a resolver el asunto. Ahora, ojo, en los 30 años, queridos amigos, que tengo ejerciendo como abogado, me he encontrado muchos asuntos en los que me han platicado mis amigos en apelación, en los magistrados federales. Me dicen, oye, qué barbaridad. Acabo de resolver un asunto en el que yo creo que la señora tenía toda la razón. Qué lástima que no le pudimos hacer que ganara su asunto. Porque fíjate que tenía la razón, pero al momento de expresar los agravios, no tocó ese punto tan importante que le tocaba. Y como no tocó ese punto, nosotros no lo podemos tocar de oficio. Y entonces, aunque hayamos visto que podía tener la razón, no se la pudimos dar. Y entonces, esos agravios se pueden llegar a ser inoperantes. ¿Qué es el tema del día de hoy, queridos amigos? ¿Qué es un agravio inoperante? Aguas, hay que tener mucho cuidado. En la apelación, queridos amigos, yo tengo que hacer un análisis de esa sentencia que dictó el juez, pero punto por punto, coma por coma, palabra por palabra, artículo por artículo, argumento por argumento, de tal manera que yo exprese al tribunal de alzada exactamente todos los errores, equivocaciones, argumentos equivocados que dictó el juez. Si me falta uno, y ese uno puede ser el medular, puede ser el más importante para ganar mi asunto, pero yo no lo toqué,
se me pasó, se me olvidó, algo sucedió, o no tenía el conocimiento para poderlo argumentar. Y se me fue. Y entonces pido que se haga la revisión del caso, pero no toco ese argumento. El juez, perdón, los magistrados, porque allá en Tribunal de Apelación ya son magistrados, ya no es un solo juez, son 3 magistrados, queridos amigos, quienes van a resolver el asunto. Salvo excepciones, donde existe la suplencia de la queja, que lo vamos a platicar en otro tema, resulta que solamente ellos van a tocar lo que tú tocaste en la apelación y en tus agravios. Si tú no tocaste ese punto medular porque se te olvidó y la sentencia sigue siendo desfavorable a ti, porque te van a decir, no tocaste ese tema, y tú tienes una última oportunidad, irte al amparo, y en el amparo te quieres otra revisión y haces lo mismo. Aguas, los de amparo, y ahora sí tocas ese punto que a ti se te olvidó, los magistrados de amparo te van a decir, es inoperante tu agravio que estás introduciendo ahorita porque no lo tocaste en la apelación, y entonces es inoperante. No quiere decir que sea infundado, es decir, ya no se puede entrar al fondo o a ese punto que tú actualmente estás introduciendo porque no se lo pusiste en el escritorio al tribunal de alzada, a los magistrados que resolvieron tu apelación. Entonces, queridos amigos, el tema del día de hoy es aprender. No puedes dejar de tocar ningún punto, ningún argumento, ningún análisis que te sea favorable. De lo contrario, puedes perder tu asunto, aunque tengas la razón. Así que no caigamos en agravios inoperantes. Vamos a un corte, queridos amigos. No se vayan, esto es Caso Abierto.